Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Coquivacoa Televisión, el programa de la familia zuliana, hoy con el tema problemas limítrofes entre Venezuela y Guyana, en la pretensión de Guyana de extender su plataforma continental de 200 millas a 350 millas. El tema lo vamos a compartir, lo vamos a analizar con el historiador Juan Romero y el tocayo William Fuenmayor, geógrafo, académico de la Facultad de Humanidades de Educación, destacado educador en el campo de la geografía, y con él estoy con sus libros. Juan, ¿cuál es el recorrido histórico que podemos hacer en síntesis de los problemas limítrofes del diferendo de Venezuela con Guyana? Bien, bienvenido. Primero agradecerle a William su presencia, a los que hemos sido sus alumnos y que nos hemos interesado por el tema territorial venezolano, le reconocemos siempre su dedicación hasta el día de hoy. Yo creo que habría que comenzar, mis amigos William y los amigos que nos siguen, por entender el contexto histórico del espacio que hoy corresponde al Esequibo. Es un espacio que en el caso del oriente venezolano comienza a ocuparse a través de Alonso Ojeda y otro conjunto de adelantados españoles a principios del siglo XVI, pero no será sino hasta el establecimiento de San Tomé de Guayana, cuando esa zona del suroriente de Venezuela se va a consolidar y por lo tanto geográficamente vamos a ver un componente completamente diferencial del resto del espacio histórico venezolano, ¿no? Ahí la presencia de los jesuitas con las misiones y el tema de la ocupación territorial ante lo exabrupto, lo que el buen maestro Pedro Cunil Grau llama la resistencia geográfica, va a ser clave. Al respecto, William, tendríamos que comenzar sin lugar a dudas, por lo tanto, estableciendo cómo fue desde la perspectiva tuya como investigador esa dinámica de ocupación y cómo entender, por lo tanto, esa relación contradictoria en ese espacio. Bienvenido, William. Bueno, agradecido por la invitación y me siento realmente sumamente contento por cuanto estoy aquí acompañado con dos ex alumnos que realmente han brillado como docentes dentro de nuestra ciudad y a nivel educativo. Indudablemente que este es un tema de mucha importancia, no solamente desde el punto de vista geohistórico, como bien lo señalaba Juan, sino que es un tema que trasciende mucho más allá de lo que es la territorialidad y lo que es la ocupación o la simple ocupación que se inicia a comienzos del siglo XVI. Hay elementos importantísimos que nosotros no podemos obviar bajo ninguna circunstancia. En primer lugar, hay que entender que en esa ocupación comenzada por los holandeses a partir del comienzo del siglo XVII y que se va a prolongar posteriormente en el siglo XIX con la ocupación de los ingleses y que posteriormente va a traer consigo una incorporación de elementos totalmente distintos a los que habían ocupado ese espacio que hoy en día reclamamos ante las Naciones Unidas. El problema está en que después de la ocupación, vamos a llamarla auténtica, que fueron los amerindios, vienen holandeses, posteriormente vienen ingleses, franceses, esporádicamente, y los ingleses van a traer hindúes, van a traer también africanos, y posteriormente van a incorporarse a ese espacio población asiática, concretamente chino. De tal suerte que allí se desarrolla una ocupación bastante interesante, sobre todo para aquel que quiera penetrar minuciosamente al tema de la colonización de lo que hoy en día es la República Cooperativa de Guyana. Allí hay realmente una ocupación que indudablemente no la vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Allí es en la única parte donde se van a conjugar todos estos elementos que le hemos hablado: amerindios, holandeses, ingleses, hindúes, africanos, chinos, y eso indudablemente es lo que conforma el cuadro social de la actual República de Guyana. Ahora, William, ahí también es interesante, ¿no? Porque los holandeses hasta mediados del siglo XVII forman parte de la corona hispana
y sin embargo, dada la experiencia de las circunstancias geográficas, del hecho de tener que secar tierras para ganarle por la situación en la que Holanda está ubicada, esa experiencia en el anegamiento, en el secado de tierras, se va a trasladar en la ocupación del Esequibo. Mientras que el español, la ocupación hispana, no toma en atención esa penetración, dadas las dificultades, la presencia de ríos, las condiciones bioclimáticas, los holandeses se dan a la tarea de crear, a través de su experiencia histórica, un proceso de secado que facilita su establecimiento, al contrario del establecimiento hispano en esa zona. Mira, no olvidemos que realmente los holandeses en sus tierras bajas europeas utilizaron aquel sistema llamado los polders, que era ganarle tierras al mar. Polders. Sí. Explica porque no sí, realmente es un trabajo hidráulico que ellos comienzan a hacer hacia las tierras bajas para ir rellenando esos espacios y sacarle provecho desde el punto de vista económico y ocupacional. Eso lo utilizaron ellos en Europa. Pero en América el problema de ellos va a ser diferente, porque viene con una misión comercial. Es el comercio que los lleva a ocupar esas costas atlánticas suramericanas, y a partir de allí ellos comienzan a instalarse en los pequeños estuarios, en la desembocadura de los ríos, de manera, vamos a llamarla, con una misión fundamentalmente comercial. España, por su lado, tenía otra visión de lo que era ocupar los territorios en esa zona oriental de la actual República de Guyana. Indudablemente que allí entran en contradicción dos tipos de colonización. De ocupación del espacio. La holandesa y la española. España quería, como bien lo inició Juan, ocupar esos espacios a través de pequeñas, vamos a llamarlas, pequeños caseríos muy endebles, sobre todo a través de las misiones emprendidas por jesuitas. Pero no es una ocupación efectiva, es una ocupación de hecho esporádica, pero muy esporádica, sí, raquítica, de hecho, sin una fundamentación. Holanda es súbdito de España en, sí, ese momento. En ese momento, y es la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué España permite que Holanda la acompañe en ese proceso ocupacional de la costa atlántica suramericana? No podemos olvidar, bajo ningún concepto, lo que representó Carlos I para España, que luego es emperador con el nombre de Carlos V. Y media Europa prácticamente estaba bajo el dominio de Carlos V, como emperador de Europa y también de América. Eso conlleva a que ellos le permitan que los holandeses comiencen a ocupar esos espacios que para ellos no eran atractivos, porque España siempre va a ocupar los espacios geográficos que le brindaban los mayores beneficios posibles. Ahí sería bueno, William, para los que nos están viendo, precisar dos cosas que explican eso. Uno es que la lógica hispánica es la lógica de la búsqueda de riqueza y de oro, y la lógica holandesa va a estar asociada esencialmente con la actividad comercial mercantil, y por lo tanto hay una contradicción. Pero además, en el caso de esa zona, y es importante para entender la actual situación que nosotros tenemos, la expulsión de los jesuitas como consecuencia de las disputas religiosas en España van a hacer que los jesuitas, que son los que esporádicamente tienen una presencia en esa zona de la Guayana holandesa, vayan a ser expulsados y se desmoviliza totalmente, de tal forma que hay una especie de vacío poblacional que va a ser aprovechado por la llegada de holandeses y después de franceses y posteriormente de ingleses para controlar esos espacios que están en el Atlántico y que al mismo tiempo presentan una gran posibilidad desde el punto de vista de un comercio triangular con Trinidad y Tobago, con las islas del Caribe, de las pequeñas Antillas, que han sido progresivamente y lo serán consolidadas posteriormente la ocupación por Francia, por Inglaterra y por Holanda. La ocupación de Merara, Berenice, Esequibo, en ese momento por parte de Holanda, siendo súbdito de España, porque establecen una fundación. Sí, ellos van a establecer pequeños centros comerciales en territorios ubicados, todos ellos al este del río Esequibo. No podemos olvidar nunca la perspectiva de que España siempre se consideró como su límite más oriental al río Esequibo. Y los holandeses comienzan a ocupar espacios hacia el este del Esequibo. Allí comienzan las provincias del Surinam, del Berbice,
del Demerara y del Esequibo, que es la última o más cercana al río, que realmente va a permitir que los holandeses comiencen a comercializar en esta zona. Pero indudablemente que ese es el punto de partida de la ocupación holandesa, esas provincias localizadas, óigase bien, todas al este del río Esequibo. Porque el límite fijado por la corona española siempre va a ser el río Esequibo. ¿Quién va a transgredir ese límite? Bueno, lo va a transgredir Inglaterra una vez que le he cedido esos espacios por Holanda. Eso ocurre en 1814. 1814, con el pacto o el Tratado de Londres, ellos comienzan a ocupar los espacios que le cedió Holanda, más otros que estaban ubicados al occidente del río Esequibo. Pero sobre eso vendremos en el siguiente bloque, trataremos, William, todo lo que es el tema del conflicto que se genera a partir de la ocupación inglesa desde 1814 y el comienzo del trazado de un conjunto de mapas que van a terminar con el despojo de parte de la territorialidad venezolana. Ya venimos en su programa Historia Viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana por Coquibacoa Televisión, en el tema Problemas limítrofes de Venezuela y Guyana, con invitado especial el geógrafo William Fuenmayor de la Facultad de Educación. Tiene varios libros, William, el tocayo William. Aquí está Fronteras Nacionales, de obligada consulta de los muchachos estudiantes de Geografía e Historia, entre otros, hay otro por aquí, por símbolos y emblemas de la República Bolivariana de Venezuela, otro por acá, son varios, Atlas de Venezuela, con el profesor William Fuenmayor, entre otros. Juan. Sí, hablábamos entonces y ahora lo vamos a ver, que es bueno mostrarles a ustedes un mapa que nos permite de alguna manera apreciar. Lo que vemos en ese mapa es la representación cartográfica de Venezuela y vemos ahí señalada esa línea en negro, es la antigua provincia de Guayana, cuyo límite, como muy bien lo señala el profesor William Fuenmayor, es el río Esequibo. Por lo tanto, lo que vemos al este, es decir, a mano derecha de la pantalla, es efectivamente la ocupación holandesa en primer término y posteriormente inglesa a partir de 1814. Algo que tiene característico esta ocupación y que va a impactar el problema que tenemos es que esa ocupación, tanto holandesa, inglesa como la propia hispana, es una ocupación que tiene que ver con todo el borde de la costa atlántica y que la penetración hacia lo interno de lo que en la estructura colonial hispana va a ser la provincia de Guayana va a ser muy reducida. Por lo tanto, William, a partir de 1814, entonces es necesario explicar ese proceso a través del cual comienza el gobierno imperial británico a ocupar ese espacio que venía de alguna manera explotando Holanda particularmente. Sí, hay que anotar en primer lugar que los holandeses, para poder posesionarse de esos territorios, siempre se hablaban de que eran tierras llamadas res nullius, es decir, que no le pertenecían a nadie. Claro están olvidando al ocupador inicial, que es el amerindio. Pero para niegan su existencia. Niegan su existencia. Acuérdense que si no, es después de 30 años que el Papa dice que eran gente que tenían alma. Entonces, ellos alegan que eran... Gente que tenía alma. Sí, gente y tenían alma. Entonces, a partir de esa circunstancia, de que España no ocupó efectivamente esos espacios, los holandeses se apoderan de ella y luego le ceden ese espacio a los ingleses. Ahora, porque es bueno que entendamos una cosa. Así como hablamos de los polders holandeses, que Holanda creció mediante un trabajo hidráulico su espacio territorial, hay otros mecanismos a través de los cuales los países crecen. El caso, por ejemplo, de la accesión, de la cesión. El caso, por ejemplo, también de la conquista armada. Y, por supuesto, de lo que se plantea
últimamente, como es la aplicación del uti possidetis iure. Todos esos mecanismos permiten que un país crezca territorialmente. Entonces, allí vemos nosotros cómo se comienzan a aplicar estos criterios. Tierras que no pertenecen a nadie. Podemos avanzar. ¿Quién detiene a los ingleses en su avance? Nadie. Venezuela viene a sufrir una larga guerra independentista, luego se inician unos gobiernos conservadores, oligárquicos. Esencialmente. Y después vienen aquellas famosas revoluciones de mediados y finales del siglo XIX. Fíjate que hay una característica, William, y es que Venezuela en sus dos grandes focos, tanto el este como el oeste, cuando ha intentado definir esa frontera siempre ha sido en un momento coyuntural de gran debilidad y de gran confrontación sociopolítica. En el caso de esta delimitación con Guyana, esa característica de ese espacio, la presencia de cantidad de ríos, el difícil acceso, el tradicional abandono hispano de ese espacio, las confrontaciones que después de la conformación de la República de Venezuela en 1830 van a generarse entre liberales y conservadores, va a hacer que el gobierno que va a surgir después de la independencia no atienda efectivamente ese territorio. Y en contravía de eso, los ingleses comienzan un proceso de exploración muy fuerte, destinado a explotar los recursos naturales, a aprovecharse de eso, que genera el levantamiento de un conjunto de mapas. Indudablemente que eso es cierto, Juan, pero hay cosas, por ejemplo, que hay que entenderlas, ¿no? Históricamente tú eres un historiador muy acucioso y debes saber que desde 1819 se independiza Venezuela, se conforma la República de Colombia hasta el año 30. Y desde 1819 a 1830, quien reclama territorio o las penetraciones inglesas es la República de Colombia. Claro, con el Libertador a la cabeza. Con el Libertador a la cabeza y comisiones que se envían a reclamar con la usurpación que estaba haciendo Inglaterra. Posteriormente viene la separación de Venezuela y la Gran Colombia y le toca a los gobiernos de tinte paecista a tratar de buscar una salida a esta cuestión. Pero no hay que olvidar tampoco que es un espacio realmente deshabitado, despoblado, vamos a llamarlo así, de difícil penetración, por lo caudaloso de los ríos, la belicosidad de las tribus, la selva impenetrable, el relieve que es realmente demasiado abrupto. Eso impidió una efectiva ocupación. Los ingleses, y mucho menos los holandeses, que son los antecesores a esta penetración, no tuvieron en cuenta esta situación y avanzaron. Pero indudablemente que cuando los ingleses se dan cuenta que ellos podían alcanzar un mayor territorio, le encomiendan tarea a un científico prusiano llamado Robert Schomburg, que viene con una misión netamente científica, hacer un estudio encomendado por la Real Sociedad Geográfica de Londres a investigar todo ese espacio. Y esa va a ser la encomienda inicial que le dan a Schomburg. Pero inmediatamente le cambian la seña. Lo que queremos es un mapa militar. Político. Necesitamos un trabajo político donde tú señales a través de una línea hasta dónde puede llegar la extensión de las provincias inglesas en el oriente guayanés. Schomburg desarrolla dos expediciones, una entre 1835 y 1841 y otra posterior donde se genera lo que se conoce como la línea Schomburg modificada, donde él va corriéndose más allá de ese límite histórico tradicional río Esequibo y va, en vez de mantenerse en la margen este, va a atravesarla y pretender extenderla hacia el delta del Orinoco, aprovechando el hecho. Ahora, pero hay un tema geopolítico. Pero ¿qué pasó con Schomburg? ¿Lo compraron? Bueno, no, Schomburg realmente fue como científico, pero luego ustedes saben cuáles son los intereses geopolíticos de Inglaterra en la época del Imperio Inglés, donde le encomiendan esta tarea. Y él, fíjense ustedes en la costa atlántica, ¿no? Si ven bien, notamos bien el mapa, ahí está en el mapa, de la primera línea Schomburg de 1835, él arranca un poco más al oeste del río Esequibo, básicamente entre lo que es los ríos Morocco y Pomarón. Allí arranca su línea en la costa atlántica, pero inmediatamente confluye con el río Esequibo. Entonces esa partecita ellos la toman inmediatamente. Estamos hablando de 1835. Pero, como dice Juan, posteriormente
la visión que trae Schomburg es otra. Y va entonces expandiendo su límite, su línea, de tal manera que fíjense ustedes que tanto el mapa de él como el mapa de Heber fueron modificados tantas veces que al final nadie sabía cuál era el mapa original o la línea Schomburg original. Al punto que 20 años muerto Schomburg, todavía los ingleses seguían modificando la línea inicial de Schomburg. Pero ahí hay un tema de nuevo que insisto, porque es importante traernos eso que sucedió en el siglo XIX a lo que sucede acá. Esa controversia que tenemos con la Guyana tiene que ver con el hecho, primero, el descuido tanto hispano que hereda el Estado venezolano desde el punto de vista de la delimitación de su frontera más al oriente del país. Segundo, la negativa por su carácter hegemónico imperial de Inglaterra de aceptar la existencia de un Estado nacional como era el venezolano y aceptar los límites que estaban establecidos bajo el principio del iuti possidetis iuris. Y en tercer término, es bueno que explique el principio del iuti possidetis iuris es el principio a través del cual Bolívar establece de alguna manera los mecanismos de delimitación. El iuti possidetis es lo que posees, seguirás poseyéndolo de derecho, y está basado en los antiguos títulos de los adelantados y gobernadores hispanos, y nosotros, herederos de ese Estado hispano, lo que hacemos es, en el principio del iuti possidetis iuris, seguir poseyendo esos títulos. Pero en el caso específico de esa relación entre el Estado venezolano e Inglaterra, también lo otro que priva es que, por un lado, la situación interna de Venezuela va a ser terrible entre 1835 hasta finales del siglo XIX, 1899, cuando prácticamente se produce la resolución del laudo arbitral, y por la otra, el hecho de que Inglaterra está en plena expansión de su capacidad y al mismo tiempo va a surgir un nuevo actor que va a ser los Estados Unidos. Sí, no podemos olvidar nunca, estimados amigos, y es que está viviendo la época de esplendor del Imperio Británico. Ellos siempre mantuvieron la idea de tener enclaves en América, pero ya estaban ubicados en África, en Asia, en Oceanía. El Imperio Británico abarcaba casi todo el mundo. Y entonces siempre pretendieron tener en América enclaves. Y una parte que se le va a propiciar esa idea con la cesión que le hace Holanda. Pero también ellos habían ya intentado en Centroamérica con Belice. Con Belice. Allí es lo que se llama Honduras Británica. Ya se habían apoderado de un grupo de islas en el Caribe. Se habían apoderado de Granada, de otras más. Y por supuesto, no podemos olvidar, ustedes amigos, no pueden olvidar que una de las provincias que conforman la Capitanía General de Venezuela en el año de 1777 fue Trinidad y Tobago. Y entonces, ya para 1797, ya se han apoderado de esa isla. Sí. Y en el 2000, en 1800, comenzando 1 o 2 por allí, se firman el Tratado de Amiens o de Amiens. Yo no hablo idioma extranjero. Y entonces, allí ya comienzan ellos a ubicarse. ¿Dónde? Se ubican allí en Trinidad, se ubican en Belice, se ubican allí en la costa atlántica, en Grenada y otros pequeños países que representaban islas localizadas en el Mar Caribe. Entonces, ellos tienen ya allí una visión geopolítica muy clara. Entonces, ellos comienzan realmente a tener un control bastante ahora, pero en esa visión geopolítica, William, va a ser además claro, en el caso específico de esta delimitación entre Venezuela y Guyana, el hecho de que en esas exploraciones militares en donde participa Schomburg, donde participan colonos ingleses, comienza a tenerse conocimiento de la presencia de enormes recursos auríferos y recursos ferrosos también, y maderas preciosas que van a ser fuente de atención, y por lo tanto comienza ese proceso de movilización de la línea Schomburg original, buscando de alguna manera abarcar más territorio, buscando al mismo tiempo aprovechar la debilidad interna de Venezuela y el descuido en la delimitación de las fronteras que el Estado venezolano por la misma situación interna va a tener. Y eso va a llevar a la intervención de Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos, utilizando el tema de la doctrina Monroe, enunciada en 1823, ante las reclamaciones y la presencia inglesa,
va a comenzar a intervenir, pero sobre eso hablaremos en el siguiente bloque, sobre la intervención de Estados Unidos y las consecuencias en la controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana. Ya regresamos en este su espacio Historia Viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. La historia viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana, con el tema problema limítrofe de Guyana y Venezuela, en la pretensión de Guyana de extender su plataforma continental de 200 millas a 350 millas. Estamos haciendo un recorrido geohistórico por el siglo XIX con el profesor Juan Romero y William Fuenmayor. Sí, William, antes de irnos, hablábamos entonces de las circunstancias, tanto políticas nacionales como internacionales, que van a hacer posible ante esa expansión, ante el anhelo inglés, la intervención norteamericana. Sí, pero fíjate, Juan, hay una cuestión importantísima que no debemos dejar pasar por alto, y es la pretensión inglesa. La pretensión inglesa no era un pequeño territorio al oeste del Esequibo, no, ellos estaban con la idea clara de posesionarse de nuestro estado Bolívar inclusive. Y de las bocas del Orinoco. No, de llegar inclusive al Callao, a Tumeremo, a Huacipati, que era una zona aurífera que estaba en explotación. Y como tú bien nos mencionabas acá, fuera del aire, ellos veían ahí un nuevo Transvaal. Así es. Un nuevo Transvaal, una zona rica en oro que había que ponerle la mano. Y lamentablemente, quien estaba propulsando esa idea era el cónsul británico en Venezuela, que para nuestros oyentes es un hombre que tiene mucha importancia en la historia venezolana. Portique. Daniel Florencio Oleari. Como cónsul de Inglaterra en Venezuela, enviaba información que podían seguir avanzando, porque en Venezuela, como tú lo planteabas, Juan, no había gobierno estable y había que seguir avanzando sin ningún tipo de miramiento, porque no había un gobierno oficialmente instalado en el Capitolio. Entonces, ese personaje que hoy en día aparece en nuestro panteón nacional, realmente es un contrasentido grande, porque un hombre que luchó de la manera tan denodada, como el que mencionaba mi estimado amigo William, Alejo Fortique, ni si remotamente aparece reseñado y reconocido en el panteón nacional, por la historia venezolana. Y hay que uno de los grandes diplomáticos que tuvo nuestro país. Y sin embargo, este traidor, Daniel Florencio Oleari, está en el panteón nacional. Entonces, indudablemente que la expansión de los británicos fue tan exagerada que Venezuela tiene que buscar un aliado o una persona que lo apoye para intentar detener el avance inglés. Ya la doctrina Monroe está de boga por los norteamericanos. Desde 1823. Lo habían puesto de boga, pero todos tenemos que entender claro el sentido o el significado de la doctrina Monroe. No es América para los americanos, sino para los Estados Unidos. América para los norteamericanos, para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos venía creciendo como una nueva potencia y veía en Inglaterra un posible rival en el espacio americano. Había que pararlo, había que tratar de buscar la manera de cómo detenerlo. Y ellos intervienen de manera timorata inicialmente, luego de una manera más seria, en el sentido de buscar un tratado de arbitramiento. Y eso ocurre en 1897, que obligan a Inglaterra a debatir la cuestión del límite con Venezuela. Y esta situación se plantea inmediatamente. Lamentablemente, en el tratado de arbitramiento no aparece ningún representante venezolano. Pero no aparece por una posición profundamente racista y prepotente de los ingleses, que señalan no aceptar bajo ningún concepto sentarse a negociar con abogados de color. Y por lo tanto se nombran dos representantes de Estados Unidos que en apariencia debían ser los voceros de Venezuela, dos representantes de Inglaterra, que son dos jueces que defienden los intereses de Inglaterra, y un tercer juez, un ruso, un extraordinario experto diplomático que debía de ser imparcial,
Pero, y aquí es interesante de nuevo el juego geopolítico, que mientras esto está ocurriendo, Rusia tiene los mismos planes de expansión que tiene Inglaterra en América Latina y en otras partes, pero Rusia lo tiene en el extremo oriente, y llega a un acuerdo entre Inglaterra, un acuerdo secreto entre Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, a efectos de afectar ese proceso de arbitraje y afectar con ello los intereses de Venezuela. La gente pregunta, la gente está participando por los teléfonos que están en pantalla, ¿cuándo llegamos al laudo arbitral de París? Que en síntesis explique lo que es el laudo arbitral de París. Inmediatamente después que se da... 1891. 1899 se da el laudo arbitral de París. Que realmente no fue ningún laudo, ahí no actuaron los jueces como árbitros, sino como políticos, sí, como gente que iba a defender los intereses políticos de una nación. A Juan le faltó algo. No solamente hay dos jueces ingleses, sino que el presidente del tribunal, Frederick de Martin, tenía estrecha vinculación con Inglaterra, por su esposa, había sido egresado de Cambridge. Y era inglesa su esposa. De manera que era un tribunal un tanto pintoresco en este sentido. No teníamos representación. A pesar de que José Andrade había firmado el tratado de arbitramiento, ni siquiera apareció por allí. José María de Rojas, nuestro representante, algunos señalaban que lo que estaba era dando vueltas por allí para ver quién le informaba de lo que estaba sucediendo, cuando todo el mundo sabía hacia dónde se iba a inclinar la balanza. Entonces el 3 de octubre de 1899 se da el famoso laudo de París, sentencia de París. Es un fallo, pues. Un laudo es un fallo. Ahora, ¿qué características tiene ese laudo desde el punto de vista del derecho internacional y las implicaciones que eso va a tener para la delimitación, William? Bueno, fíjense que indudablemente que los expertos que han estudiado a fondo todo lo que es el laudo se dan cuenta de que realmente está lleno de vicios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, carece, de motivación, hubo presión por parte de hacia los jueces norteamericanos, se extralimitaron el poder, en fin, delimitaron espacios que no estaban allí, cometieron ultrapetitas, lo que se dice en el derecho internacional, en el derecho público. Entonces, tantas vamos a llamarlo, tantas evidencias demuestran claramente que no fue un laudo propiamente dicho, fue un arreglo, una componenda, como dijo Juan, aprovechando los intereses de tres grandes países en el mundo. Porque fijémonos acá, a raíz de ese resultado, los ingleses ceden a los rusos la construcción de ferrocarriles allá en la China. Van a apoyar a los rusos en la expansión en Crimea, en toda la zona de Crimea. A los rusos le dieron parte de Manchuria. Sí. Y un dato importante, que es que los ingleses tenían como colonia Afganistán. Y a partir de ese momento, los rusos ocupan Afganistán. Eso es historia reciente. De tal suerte que es el ajedrez internacional. Es lo que podríamos llamar la movida de las piezas, de tal suerte que ellos estaban haciendo un arreglo para beneficio personal. Allí surge, por ejemplo, de que le dan el visto bueno a la invasión de Hawái, sí, y el derrocamiento de la reina, del posicionamiento de Puerto Rico. Dan el visto bueno para hacerse el loco sobre la guerra hispano-norteamericana, que implica la pérdida de Filipinas, la conquista de Cuba, la pérdida de Puerto Rico y un conjunto de colonias que le permite a los Estados Unidos afianzar también su posición en el ajedrez internacional. Lo vamos a ver la semana que viene, el imperialismo norteamericano en la América Latina. Ya regresamos con tu programa La Historia Viva de Venezuela.
La historia viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana, hoy con el tema problemas del limítrofe entre Venezuela y Guyana en ese recorrido geohistórico que hemos hecho del siglo XIX. Ya estamos en el siglo XX, la gente pregunta, el puente Oleari, que se lleva el mismo nombre, edecán de Simón Bolívar, está en el Panteón, no solamente el puente Oleari, hay un liceo en Barinas que se llama Liceo Oleari. Y entre otras cosas, en el siglo XX, estamos en el siglo XX, está Cipriano Castro en el poder, ya se firmó el laudo arbitral de París con todos los vicios de nulidad de ese tratado, Gómez, a partir de allí hay todo un movimiento, el protocolo Puerto España, para finalmente, entrado en la década del 60, con el gobierno de Raúl Leoni, el Acuerdo de Ginebra. Una apretada síntesis. Sí, me recuerda mucho mi profesor Luis Delgado, que siempre nos hablaba de hacer una síntesis apretada. No es fácil, no es fácil. Síntesis apretada. Lo más difícil que hay es sintetizar. Y aquí estamos obligados por las condiciones de la televisión. Pero fíjense, ¿no? Ya hemos sostenido de que el laudo arbitral de 1899, lleno de vicios, de inconsistencia, que realmente cualquier abogado pudiera señalarlo de que no tenía valor. De ahí entonces que Venezuela comienza a presionar y valiéndose de que ya se han abierto los archivos norteamericanos, los archivos ingleses, comienza a acumular toda una serie de información que, llegado el momento oportuno, va a replantear la cuestión de la delimitación con Guyana. Eso ocurre ya por 1962, cuando nuestro canciller en la ONU era Marcos Falcón Briceño, y él replantea el problema. Lo replantea con tanta contundencia que inmediatamente la ONU obliga a que se nombre una comisión para buscarle un arreglo a esta situación. Pero también hay algo que es importante señalar, que uno de los jueces en su testamento, al morir, se le produce la lectura, él hace público, Marcel Prevost, hace público las irregularidades en el establecimiento del laudo, y eso contribuye a que desde el punto de vista del derecho público internacional, que ya comienza en discusión, se escuchen los alegatos de Venezuela ante las Naciones Unidas. Sí, indudablemente, Juan, por eso te digo, una acumulación de pruebas, de evidencia, de microfilm, porque el padre Germán González Oropesa se metió de lleno en los archivos ingleses y con microfilm grabó todo, porque se ocultaron pruebas, se ocultaron mapas, se ocultaron documentos, y todo el fallo que está sometido o realmente que se dicte con pruebas falsas, es irrito. Es irrito, no tiene validez. Y entonces en el año 1948, fallece Severo Males Prevost, que era un abogado consejero de Venezuela, y él deja una carta memorando, que es la que señala Juan, donde plantea todas las interioridades que se cometieron en el laudo arbitral. Todos los vicios. Todos los vicios. Y la presión que ejercieron sobre los jueces norteamericanos. También otra prueba más de que el laudo es inválido, porque no se puede presionar a un juez para que dicte una sentencia a favor. En la dictadura de Pérez Jiménez se quedaron tranquilos. Se quedó tranquilo. Pero ya estamos en la década del 60 y el gobierno de Raúl Leoni se llegó a un acuerdo de Ginebra. ¿Por qué se llegó a un acuerdo de Ginebra? Porque las pruebas de Venezuela eran tan contundentes que a los británicos no les queda otra alternativa que el 17 de febrero de 1966 firmar lo que se llama el Acuerdo de Ginebra. ¿Se celebró en Ginebra o dónde? Sí, por supuesto en Ginebra, de allí el nombre. Sí, pero el acuerdo establece, entre otras cosas, que había que buscarle una solución práctica a la controversia entre la Gran Bretaña y Venezuela, ante la contención venezolana, pero de nuevo ahí, de que ese laudo era nulo. La estrategia de Inglaterra, que ha sido constantemente, era evadir el bulto, y pocos meses después le concede la independencia a su ex colonia, y por lo tanto genera un nuevo congelamiento en esa discusión del gobierno venezolano. Y eso sería bueno un programa para eso, porque como tú dices, 3 meses después que se firma el Acuerdo de Ginebra, ellos les otorgan la independencia política a la República de Guyana. Una táctica muy bien esgrimida por los ingleses para, como dice Juan, sacarle el bulto al problema. Lo que plantea Guyana hoy, la pretensión en la Comisión de Límites Continentales en las Naciones Unidas, en la Convención de Derechos del Mar, de extender de 200 millas a 350 millas. Hay, por supuesto, los mecanismos de solución, el buen oficiante, el acuerdo bilateral, y por supuesto el acuerdo de Ginebra, la Convención de Derechos del Mar, que tiene 322 artículos y 9 anexos, que es lo que rige en la materia de límites del mar territorial, entre otros espacios acuáticos oceánicos, y que es hoy el momento para buscar una solución.
Sí, indudablemente que estos problemas de delimitación hay que tratarlos con mucha sutileza, con guantes de seda, diría yo, porque realmente algunos comentarios, y lamentablemente los guyaneses, comentarios hechos por nuestro presidente, lo han tomado como un argumento válido para no discutir más el problema con Guyana. Pero el problema está planteado porque lo establece el Acuerdo de Ginebra, y en el artículo 4 establece que había que agotar todas las instancias y mecanismos. Incluso la propia para Constitución alcanzar establece que todo acuerdo o tratado de limitación que haya sido violentando las normas es considerado írrito. Está en nuestra Constitución de 1999. Por supuesto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El artículo 11. Que se le ha buscado salida. Por ejemplo, ahí la gente pretende o no ha entendido bien que hoy en día el país soberano de ese territorio es Guyana, pero quien nos despojó fue la Gran Bretaña. Ustedes dirán, bueno, es que por herencia le corresponde a ellos y nosotros tenemos que discutir con ellos. Indudablemente que eso está claro. Pero acuérdense que lo más preciado que tiene un país es su territorio. Y Guyana lo va a entregar esos 160.000 kilómetros cuadrados de superficie, que es prácticamente la totalidad de ese territorio. Entonces ellos han buscado otros argumentos, ¿no? Para tratar de aprovechar los recursos que hay en el mar. Sabemos si ya hay convenios con compañías transnacionales, ¿qué vas a hacer? Hay convenios sobre la explotación del oro, del petróleo, ya están metidos en la zona de reclamación. Miren, tocayo, pero hay una cosa importante, es que si no hemos delimitado la parte territorial continental, no ¿cómo vas a delimitar espacio marítimo? Claro. Entonces, eso es un contrasentido. Como lo que hizo Venezuela cuando en la década del 60, el gobierno de León, y como tú lo planteabas, que no solamente ocurrió el problema de... Allá está en pantalla, la zona económica exclusiva. Ahí está. Fíjense, que no solamente se planteó el problema de la isla de Anacoco, el levantamiento del Rupununi, sino que también finalizando el gobierno de Leoni, los guyaneses se anexan una franja de mar territorial de tan solo 3 millas. Pudiéramos poner la otra gráfica, 3 millas. Entonces, ¿qué ocurre? Que Venezuela, considerándose que es también propietario de ese territorio, que es soberano sobre ese espacio, se anexó 9 millas de mar territorial, porque en nuestra Constitución se establece que nuestra mar territorial tiene una anchura de 12 millas náuticas. Entonces, a las 3 de ellos, Venezuela le agregó 9 más. Un contrasentido, fíjense, en el gráfico pueden verlo ustedes. Pero ¿dónde están? Termina la idea, Will. ¿Dónde está esquematizado el problema? En lo que es todo lo que está al oeste del río Esequibo, que es el territorio que a nosotros nos interesa. Ellos, en su parte oriental, pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran. Extenderla no solamente a 200 o a 300, a la cantidad de millas que ellos tienen que hacer. Pero no pueden olvidar que allí hay costas adyacentes. Y entonces que generan plataforma continental. Se plantea el problema. ¿Cuál va a ser la proyección de la línea? ¿Hacia dónde va a ser? El mensaje, profesor William Fuenmayor. Bueno, que este es el momento oportuno para que los jóvenes recuerden aquella famosa gaita que decía, entre otras cosas, que mientras Venezuela viva y nos galope en el pecho la sangre del corazón, nuestra Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Bien. Gracias, William. Gracias por tu presencia y los esperamos el próximo lunes en un nuevo programa de Historia Viva de Venezuela. Gracias a ustedes por Coquibacoa Televisión. Nos despedimos hasta la próxima semana. Así es.